Profesor, buenas noches, compañeros. En este tema de hoy día vamos a hablar del tema de auditoría acerca de los dictámenes de auditoría. En este caso, como primer punto, vamos a tocar lo que son los elementos del dictamen. Para ese caso, el auditor tiene que contemplar, cuando envía un documento, ciertos campos. Por ejemplo, tiene que tener un título, tiene que tener un destinatario, tiene que tener una introducción, tiene que tener una responsabilidad. La gerencia también tiene que hablar en el documento. También tiene que hablar acerca de la responsabilidad del auditor en el documento, la opinión del auditor, lugar y fecha, obviamente, y la firma del auditor, que eso es, en redacción comercial se tiene que, todo documento debe traer eso. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con un documento que acá se adquiere. Entonces, para empezar, nuestro título es esta parte de acá. Acá dice dictamen de los auditores independientes. Nuestro destinatario está acá, a los señores accionistas de la compañía. El destinatario tiene que estar dirigido a los accionistas. Se pone dictamen de auditoría porque muchas veces se pueden confundir con otro tipo de informes cuando no se pone este tipo de títulos. Puede ser un informe de auditoría pero interna, que tienen ellos internamente, o cualquier otro documento que la entidad emite. Y ahora tenemos la parte introductoria. La parte introductoria nos dice que tiene que contemplar primero los 4 estados financieros, tiene que contemplar también las políticas contables, tiene que contemplar también el periodo. En este caso nuestro documento tiene a quienes estamos auditando, el periodo que se está auditando, que es el 31 de diciembre, lo está mencionando los 4 estados financieros, ganancias y pérdidas, cambio del patrimonio neto, flujos de efectivo y también el resumen de las políticas contables, que también lo tiene que tener. Ahora también habla de la responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros. Tengamos presente que la responsabilidad, la, la evaluación de la evaluación de los estados financieros o la elaboración de los estados financieros son responsabilidad de la gerencia, son ellos quienes hacen esto. El auditor simplemente va a corroborar ciertos datos, ciertas cifras, cómo se está manejando y ver si ha habido algún mal manejo o alguna política que no está bien aplicada. En ese caso, toda la responsabilidad acerca de la elaboración de los estados financieros cae ahí. Ahora, la responsabilidad del auditor. En este caso, el auditor tiene que hablar de su responsabilidad acerca de lo que está auditando. Y también, por último, después de todo, va a emitir una opinión. Una opinión acerca de lo que se ha hallado o los hallazgos que se ha encontrado en la auditoría que se ha hecho. Tenemos también el lugar y fecha, Lima, Perú, y la firma del auditor. Esos son prácticamente los elementos más esenciales del documento. Ahora vamos a pasar a otros aspectos que también mencionaremos en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá tenemos dictamen sin modificación estándar. Expresan opinión sin salvedades. Cuando expresan una opinión sin salvedades quiere decir que el auditor, los estados financieros o el elemento que se ha querido auditar está bien elaborado. Cuando se presenta solo, sin salvedades, cuando la presentación es razonable en todos sus aspectos. Presentación apropiada de los estados financieros. Quiere decir que todos los elementos que se ha estado auditando, que se ha estado evaluando, que se ha estado revisando están correctos. Ahora, la presentación razonable de los estados financieros tiene que estar de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, de acuerdo a las NIGAs, a las NIF también, para la elaboración de estados financieros. Más que todo menciona toda esta parte. Ahora, también vamos a tener un pequeño ejemplo acá. Este es un dictamen sin salvedades. Como se podrá observar, en la opinión, les voy a leer: en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, que brindan una visión veraz y razonable de la situación financiera de la compañía ABC. La compañía ABC es la compañía que estamos auditando. Al 31 de diciembre del 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esta fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta es una opinión sin salvedades. Aquí quiere decir que el auditor, cuando ha hecho su opinión, ha encontrado que todo está correcto, todo está de acuerdo a las normas, a las políticas contables, a las NIC y a las NIF. Ahora pasemos a otro tema que también va tocando por el tema de auditoría. Dictámenes con modificaciones. ¿Qué nos quiere decir dictamen con modificaciones? Se modifican para emitir opinión. En este caso, la situación en que el dictamen se considera modificado es si hay énfasis en el asunto o cambio contable que afecta la uniformidad. En ese caso, el auditor podría emitir su informe con una opinión adversa, una opinión con salvedades o abstención de opinión. Empecemos con la abstención de opinión. En la abstención de opinión quiere decir cuando entre la gerencia y el auditor hay ciertos parámetros que cumple y que no están de acuerdo. Entonces el auditor no puede emitir una opinión, si es con salvedad o sin salvedad. Él solamente se abstiene de hacer opinión. Generalmente este tipo de opiniones no conviene a la empresa porque diríamos que estamos haciendo algo mal o que no estamos cumpliendo con ciertas normas. Opinión con salvedades, ahí le hemos hecho, está todo claro. Opinión adversa. Esto no quiere decir que
hay ciertos campos que no resultan tan vinculantes como para no emitir una opinión, para no emitir una opinión, para no caer en abstención de opinión. Si se puede incluir, se incluye en la auditoría y todo eso. Entonces ahora vamos a ver el punto. Ya. Acá habla ahora de otro tema. Asuntos que no afectan la opinión del auditor. En este caso, hay ciertas opiniones que no afectan, claro. La inclusión de un párrafo de énfasis no afecta su opinión. Asuntos que pueden incluirse en un párrafo de énfasis, por ejemplo, cuando la entidad o con un componente de una empresa es más grande. Cuando la entidad de un componente de una empresa más grande. Cuando la entidad ha tenido negocios significativos con grupos afines. Con unos grupos que quizás estén en el mismo rubro, en el mismo campo, ha tenido un negocio grande, hay que mencionarlos también. Cuando han incurrido en sucesos posteriores importantes, en este caso podría ser de un negocio grande que ha ocurrido, una transacción grande que se ha hecho, un préstamo regular para capitalización, y hay que también mencionarlo. Sobre asuntos contables, aquellos relacionados con el cambio de principios contables. Eso también hay que revelarlo en el documento, pero con una opinión del auditor de que se ha hecho esto, se ha hecho lo demás y que está todo correcto. Cuando se opina sobre los estados financieros individuales de una matriz, debe consolidarse. También hay que hablar algo de eso. Cuando una empresa tiene subsidiarias, hay que consolidar. Podemos hacer una contabilidad individual, pero al final hay que consolidarlas para que salga una sola más, un estado financiero consolidado, como se llama, como dicen las NIC. Acá tenemos un claro ejemplo de eso. Como podemos hacer para un párrafo, mira. Acá dice, en nuestra opinión, podemos guiarnos en este párrafo último, en la cual dice que explica que en la nota 5 a los estados financieros, la compañía suscribió un contrato de préstamo con el banco YZ el 15 de marzo de 2017, que será pagado en cuotas iguales durante un año. Dicho contrato contiene una cláusula que exige a la compañía suspender el pago de dividendos en efectivos y hasta que el préstamo sea cancelado. Lo que estamos hablando antes en la disposición anterior, que vimos que tiene que mencionar los hechos posteriores, hechos significativos. Aquí en este ejemplo podemos ver que sí se ha cumplido, que sí el auditor está mencionando los hechos ocurridos. Y ahora vamos a ver también otros temas que vamos a tocar. El asunto que afectan la opinión. Ahora vamos a tocar el tema de los asuntos que afectan a la opinión del auditor. ¿Qué asuntos son esos que pueden afectar una opinión para que emita favorable o desfavorable para la empresa? Ya tenemos estos asuntos que afectan la opinión del auditor. Limitación en el alcance de su trabajo y desacuerdo con la gerencia. Limitación en el alcance de su trabajo, ¿por qué? Porque el auditor puede pedir cierta información, ciertos detalles que uno quiere para auditar y quizás esa información no está a la mano o no está bien elaborado o quizás haya incongruencias en su emisión o tal vez simplemente hay algunas áreas que se abstienen de emitirle cierta información a la empresa auditora y no lo quieren hacer. Ahora, ese es en uno cuando dice alcance de su trabajo. Ahora, desacuerdo con la gerencia. Quizás haya un desacuerdo con la gerencia, haya políticas contables que ellos no quieran decir o no quieran manifestar, que no quieran aplicar. Cuando la política dice que aplica esto, ellos están aplicando lo otro, entonces no hay acuerdo con la gerencia. Entonces, esto sí puede afectar la opinión del auditor. Inclusive puede aumentar una opinión con abstención si es que todos estos puntos se cumplen. Ya, ahora vamos a ver también un pequeño ejemplo donde habla de ese tema. Mira, por ejemplo, acá dice, si nos guiamos acá en este punto, habla de que al 31 de diciembre la compañía no ha efectuado provisiones para cuentas de cobranza dudosa. Por X monto, la gerencia ha establecido un plan para registrar estas prestaciones durante el ejercicio del 2017. Sin embargo, de acuerdo con el principio de contabilidad generalmente aceptado, la compañía debe efectuar estas provisiones en el ejercicio 2006, disminuyendo el activo, la utilidad neta y el patrimonio neto en dichos aportes. Como vemos, acá el auditor ya hizo mención sobre un punto donde ahí no había alcance o había una incongruencia con la gerencia. Y también da su opinión, ¿no? En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes de los estados del asiento indicado, o sea, esta parte de acá que hemos leído en el anterior párrafo, indica que el párrafo anterior, los estados financieros están presentados razonablemente simplemente por este pequeño detalle, que no es material como para dar una opinión desfavorable. Acá está diciendo que todo está correcto, excepto por ese punto nada más, al 31 de diciembre. Ahora,
Ya vimos esta opinión, ahora vamos a ver cuáles son las abstenciones de opinión por limitaciones en el alcance. También hay esos puntos que lo veremos aquí. Acá dice, abstención de opinión por limitaciones en el alcance. ¿Cuándo? Bueno, no hay suficiente evidencia, por lo tanto no se puede emitir una opinión sin salvedades sobre los estados financieros. Si no hay una evidencia de que algo se está haciendo mal, no puedes emitir una evidencia, claro. Ahora, ahora el auditor debe indicar en un párrafo separado los motivos por los cuales su auditoría no cumple con las NAGAs, con las normas internacionales, de auditoría. Ahora vamos a ver, también tenemos un pequeño ejemplo de esto con los documentos que ya mostraremos a continuación. Ya, acá tenemos este dictamen sobre los auditores independientes por limitaciones de alcance. Entonces, vemos que todo esto está bien. Ahora acá nos ubicamos acá. Debido a la importancia de los asuntos indicados en el párrafo anterior, no expresamos una opinión sobre los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer este punto que está acá. En este pequeño punto, los auditores indican de por qué estos están absteniendo de la opinión. La compañía no precisó el inventario físico de existencias, cuyos saldos se encuentran en el balance al 31 de diciembre, por un valor. Asimismo, no nos fue posible comprobar el valor de las partidas que comprenden el rubro de maquinarias y equipo a esa fecha, debido a que la compañía no dispone de registros asignados adecuados. Acá nos hay que decir que la compañía ha emitido esto, no puede emitir opinión favorable, no puede emitir, debido a la importancia de los asuntos indicados en el párrafo anterior, no expresamos una opinión sobre los estados financieros. Si no tienen cómo probar esta parte, ellos no pueden emitir una opinión sobre los estados financieros, cuidado que no tienen las pruebas contundentes de que algo se está usando, ya que la empresa no tiene la documentación razonable. Ahora también contamos con opiniones adversas, las cuales mostraremos. Acá tenemos una opinión adversa. No presentan razonablemente la situación financiera de la entidad. 1. El desacuerdo es tan importante para los estados financieros. El desacuerdo está importante para los estados financieros. Se deberá declarar en un párrafo separado las razones de la opinión que se está dando. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo del por qué se está dando esto. Tenemos acá este ejemplo del informe de auditoría nos dice: al 31 de diciembre la compañía no ha registrado los intereses devengados sobre el pasivo a largo plazo. Asimismo, las cuentas por cobrar corrientes a esa fecha están sobreestimados, al haberse considerado intereses que se devengarán en ejercicios futuros. Estos siguientes decisiones no son comprobantes en un principio de contabilidad gubernamental aceptados y que han debido efectuarse en un incremento en el patrimonio. Ahora, nuestra opinión acá, la opinión prácticamente de la auditoría. En nuestra opinión, excepto por el efecto del asiento indicado en el párrafo precedente, los estados financieros no están presentando razonablemente en todos sus aspectos significativos o no brindan una visión veraz y razonable. Debido a este punto que hemos tocado, el auditor ha concluido que los estados financieros no presentan razonablemente no presentan una veracidad, se podría decir, con claridad, los estados financieros. Entonces, hay que investigar de qué se trata, por qué está emitiendo acá su informe nada más de auditoría, del por qué no está brindando una información veraz. En todo caso, creo que con este tema hemos podido apreciar un poco más de los temas de los dictámenes que existen y lo que los auditores deben hacer y que las empresas también deben cumplir para la auditoría. Esto sería todo por ustedes, compañeros. Profesor, muy buenas noches y gracias por todo.